Bueno, antecedente de la reprografía. Esto era un material, y sigue siendo un material más de complemento con la clase que dio Carlos, ¿no? Por eso lo estamos dando. Esto que yo decía, un poco hoy, es ver cómo se vinculan, digamos, los sistemas actuales, que son los que están acá abajo, ¿no? Con los sistemas históricos, ¿sí? O antecedentes, eh, que se han dado en otro marco, este, que ya hoy se utilizan de otra manera, ¿no? Por ejemplo, la litografía o la tipografía, que la tipografía es uno de los sistemas que todavía hoy, en la actualidad, se pueden utilizar, pero ya con un marco más artístico, más buscando una búsqueda sobre lo objetual y no como un sistema de impresión donde lo que se busca es la productividad, ¿no? En realidad hoy todos estos sistemas antecedentes se utilizan más por un valor estético que por un sistema o por el lado de la funcionalidad, ¿no? Hoy hacer una litografía con piedras, o sea, no tiene ningún sentido porque hoy tenemos un sistema que lo supera en en su condición y se puede obtener mejores resultados en un tiempo mucho más corto, con lo cual lo hace más productivo, ¿no? Más o menos la relación que existe entre uno y otro es en relación a cómo eran sus procedimientos, ¿no? Esta ligación, o esta ligadura que nosotros le estamos poniendo, tiene que ver mucho con cómo funciona el sistema y cuáles son sus características más esenciales. Pero en realidad son sistemas distintos, ¿sí? Porque hay muchos que dicen, bueno, offset o litografía offset, ¿no? Entonces hay una vinculación entre lo que era el sistema anterior a lo que es el sistema actual. Pero en realidad la única vinculación que tiene es su principio o su relación de la superficie, ¿no? Cómo es la condición de su superficie impresora, y eso lo determina en una suerte de clasificación. Luego tenemos la tipografía, que por esta relación formal se relaciona con la flexografía, la calcografía, por rotograbado, y el stencil con la serigrafía. Que el stencil hoy todavía se sigue utilizando en la actualidad. Para entender cuál es esta relación formal que existe, o esta vinculación entre un sistema anterior y el nuevo, tiene que ver con las cualidades físico-químicas de su superficie impresora. Eh, no sé si voy muy rápido, porque encima no me están viendo. eh, Cualquier cosa me frenan. El tema de decir cualidades físico-químicas de su superficie tiene que ver es cómo la superficie impresora imprime, ¿sí? La tipografía es es uno de los sistemas que más conocemos, ¿sí? Los cuerpos móviles de Gutenberg, históricamente sabemos que son caracteres tipográficos que tienen como una especie de relieve, ¿sí? Y con eso imprimimos. Es más, las tipográficas son muy conocidas porque en los talleres, en la mayoría de los talleres existe alguna, o se sigue utilizando hoy en día para determinados tipos de trabajo. Inclusive en la facultad nuestra tenemos un taller, no sé en qué condición está ahora, pero que imprime material de la universidad, y hay varias tipográficas, y a su vez hay un dispositivo que se llama el linotipo, que es otro aparato, digamos, otro sistema, que no es un sistema impresor, sino que era un Perdón, generador de los ¿cómo se cuerpos llama el móviles. tema? ¿Cómo? ¿Cómo se llama lo de la impresión que estabas diciendo? Linotipo. Sí, es difícil, en realidad es una conformadora de texto. Es una máquina, una especie de dispositivo, tiene un dispositivo tipo de relojería, donde se le pone una matriz donde hay caracteres tipográficos, y esos caracteres tipográficos generan una suerte de molde donde se le inyecta plomo, y ese plomo conforma la línea tipográfica, que quiere decir que
se utilizaba en lo que se llamaba la composición en caliente, cuando se hacían los diarios, por ejemplo, en la década del 50, se necesitaba mucha más velocidad, y en vez de poner un cuerpo o una tipografía al lado de la otra para generar una palabra y luego una oración y luego una página, para poder optimizar ese tiempo y generar una mayor velocidad, se utilizó la linotipo, que lo que hacía era generar lo que se llama el lingote, ¿no? Era una oración. Y esa oración se ponía una arriba de la otra y generaba la página, ¿no? Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Pero la idea es esta. Digamos, la superficie impresora de la tipografía o la silografía es en relieve. ¿Qué quiere decir? Que la superficie no impresora está por debajo de la impresora. ¿Mm? Esto, como dice el dibujito que está acá, ¿no? En el sistema silográfico, en el sistema tipográfico de la silografía, se utilizó en combinación con la tipografía, ¿no? Para generar imágenes, donde se combinaban las letras y las imágenes para la impresión. Este fue o sea, la flexografía toma este principio y utiliza otra forma de generar la superficie impresora. Ya no es plomo, ya no es metal, como es en la tipográfica, sino que en la flexografía lo que hoy tenemos es una superficie impresora elástica, se llama elastómero. Elastómero. Esta superficie sigue siendo en relieve, ¿sí? Lo que cambia es el material y la forma que se imprime. Antes era una zona plana, por ejemplo, la tipográfica, la más común es plano contra plano. Hay diferentes variaciones, tenemos plano con cilindro, plano contra plano es el primero, plano con cilindro el otro, y cilindro contra cilindro, que es el más parecido al que hoy tenemos como flexografía. ¿Sí? ¿Está hasta acá? Después tienen en los manuales, está todo el desarrollo, ¿no? De lo que es la metodología de impresión, ¿no? con estos sistemas. Bueno, les contaba que en el taller de la UNL se siguen utilizando con estos sistemas, y con estos sistemas se genera nuestro título, ¿no? El cartón, que hasta un año anterior se les da cuando lo pide, ¿sí? La cartulina donde ponemos en la pared que dice que somos diseñadores de la comunicación visual, ¿no? Roy, Licenciados en este caso. Sí. ya no se hace más eso, hace un año. Ah, no sé, bueno, hace un Ahora año es impreso y dije. lo hacen un gofrado nomás con el FU. Ah, muy bien, exacto. Bueno, hasta hace un año atrás se utilizaba ese sistema para generar el título. Bueno, la idea hay todo, Joaquín es uno de los que está trabajando con el sistema tipográfico. Contanos un poco cómo es el abordaje que tienen ustedes ahí eh, en extensión, en cultura, con los sistemas de impresión. No, más que nada es más artístico lo nuestro, como decías vos. Es para lo que quedó, para los documentos importantes y demás, se usan las tecnologías nuevas, pero nosotros contamos con el patrimonio histórico en el museo, que es de la UNL, Museo Histórico, que está ahí en Cultura y Extensión, con el patrimonio que quedó de la imprenta, ¿cierto? Patrimonio, otras cosas quedaron dentro de la imprenta que se utilizaban hasta hace un año. Pero sí, usamos la composición de tipos móviles y nos manejamos con sacapruebas, o sea, formatos chicos, formato afiche, hasta tarjeta. Pero las otras máquinas y demás están ahí en la imprenta, que son las planas, donde se utilizan, como contaba Roy, o sea, puedes imprimir en caliente también con las linotipos, pero las linotipos están en el país prohibidas, me parece, si el lugar no está en condiciones para respirar, o sea, porque como decía Rodrigo, al ser en caliente vas inyectando el plomo y se va fundiendo al mismo tiempo, que ha dejado en condiciones malas a empleados porque las imprentas solían estar en los sótanos, que les daba la infraestructura para tener todas esas máquinas tan pesadas. Así que bueno, se prohibieron en un momento,
por el hecho de que contaminaba el plomo en la sangre. Estaban aspirando todo el tiempo plomo. Tal cual. Es más, uno de los logros que tuvo el sindicato en esos tiempos fue que la patronal le diera un sachet de leche por día, porque teóricamente la leche purificaba la sangre, algo que no sucedía. Tenían que tomarla antes de usar la linotipo. Bueno, quedó, viste que siguen andando. En México, la Universidad de México del Cauca tienen en los espacios las linotipos funcionando, los tienen en condiciones. Pero sigue la tradición entre los linotipistas viejos de tomar un vaso de leche antes de usar la máquina. Bien, sí, son cosas, son detalles de color bueno, que también ilustraron un momento y un tiempo. En los años 50, más que nada en los diarios, se utilizaban las linotipos, hoy ya son dispositivos casi de museo. En la universidad tenemos una funcionando, que en realidad tenemos dos, hay una que está funcionando y hay otra que sirve de repuesto, digamos. Pero es muy Sí. interesante cómo este aparato de relojería no era un sistema de impresión, sino era un sistema de composición, generaba la superficie impresora, ¿no? Por eso a veces cuando se les pregunta qué era un linotipo, muchos dicen se utilizaba para imprimir, ya hay un error, no se utilizaba para imprimir. Bien. Está Carlos, no sé si lo viste. ¿Está Carlos? Sí. Carlos. No aparece. Bueno, sigo yo y después cuando termino, total es corto lo mío. Bueno, acá llegamos a lo que era la litografía. Yo hago una salvedad aquí, ¿no? Nosotros lo ponemos como precursor, lo único que tiene similar entre el offset y la litografía es que utilizaban un sistema de impresión donde las áreas no impresoras conviven a un mismo nivel con las impresoras, ¿no? Esto de que, por eso se llama un principio de impresión en superficie, que es esto de que las áreas impresoras tienen, digamos, una tendencia a absorber la tinta y repeler el agua. Utiliza un sistema mixto, ¿no?, entre agua y tinta, y a su vez ese principio que es un principio químico, se llama inmixibilidad, donde las zonas acuosas, ¿sí?, se aloja el agua y repele la tinta, y a su vez las zonas impresoras o zonas oleosas absorben la tinta y repelen el agua, ¿no? Ese es el principio que se utilizó en la litografía, pero nada que ver con el offset hoy en día. La litografía se utilizaba piedras calizas, se utilizaba lo que se llamaba el lápiz litográfico para generar los dibujos, que luego iban a ser, digamos, de superficies impresoras. La idea de esto es que este principio litográfico fue utilizado para la generación del offset, ¿sí? Pero hoy en el offset ya no utilizamos piedra, utilizamos lo que se llama una superficie impresora de zinc o plástica, ¿sí? Ya no hay piedras. A su vez, antes la litografía era plana, ahora el offset es digamos, a través de cilindros. Y el sistema de cómo se aloja el agua y la tinta también es distinta, porque hoy el offset ya no trabaja con un lápiz graso, sino lo que se trabaja son como zonas de tensión, donde se aloja el agua, donde no se aloja el agua toma tinta. Digamos, así es el sistema que funciona. Yo estoy solamente explicando las relaciones, no estoy explicando el sistema en sí, ¿no? Profe, Sí. ¿puede repetir qué tiene que ver, qué tiene en común la litografía con el offset? Lo único que tienen igual es el principio de impresión, ¿sí? Los dos son sistemas de impresión donde su superficie impresora tiene, digamos, lo que se llama superficie, ¿no? Impresión en superficie.
se la puede clasificar con ese nombre. En realidad, las dos tienen esta cualidad donde las zonas impresoras y no impresoras están a un mismo nivel. ¿Mm? Y la diferenciación que se hace de una de otra, como si se acuerdan en la anterior, la litografía, perdón, en la tipografía, la superficie impresora estaban por arriba de las no impresoras, ¿no? Una cuestión formal, donde por relieve nosotros imprimimos. Acá las zonas impresoras y las no impresoras están a un mismo nivel. Entonces lo que hay aquí es una tensión superficial. Lo que rechaza una zona absorbe la otra. Y así. ¿Sí? Tenemos zonas hidrofílicas y zonas oleofílicas. ¿Sí? Zonas que son tendientes a la absorción de agua, al alojamiento del agua, y otras que son tendientes a la tinta o a la sustancia oleosa. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Sí, gracias. Bueno, perfecto. Esto para que ustedes empiecen a entender. Después el sistema digamos, la técnica la van a entender en profundidad cómo se imprime, pero en realidad lo más importante es cómo esta clasificación que nosotros hacemos nos sirve como para poder pensar cómo es la evolución entre un sistema y otro. ¿Sí? Después tenemos lo que es el sistema calcográfico, que es un sistema muy similar al sistema que hoy en día se utiliza como rotograbado, ¿sí? Donde las zonas impresoras están por debajo del nivel de las no impresoras. ¿Sí? Esto se le llama bajo relieve. Generalmente se utilizan para hacer la superficie impresora pequeñas cavidades donde ahí se aloja tinta. En el caso de la calcografía, se hacía sobre una lámina de cobre donde se grababa, se hacía una especie de grabado, por eso se llamaba calcografía. Se hacía un grabado que luego ahí se alojaba tinta y luego se transfería el papel. En el sistema de rotograbado es parecido, si bien es mucho más complejo, se generan pequeñas cavidades que se llaman alvéolos, en los cuales se va a alojar la tinta y esa tinta se va a transferir al soporte, por capilaridad, ¿no? Por absorción del papel. Bueno, y el último es el estarcido, o stencil, que es muy similar a la serigrafía, porque los dos trabajan con este principio de pasa o no pasa. Obturan las zonas que no van a imprimir y dejan libre las zonas que van a ser impresas. En este caso, la serigrafía utiliza una malla, el estarcido puede utilizar una malla como no, es una cavidad. Entonces, donde toma la tinta es el lugar donde no está obturado. Es el principio que se relaciona, ¿no? En el caso de la serigrafía, el proceso de bloqueo, ¿sí?, de las zonas es un poco más complejo, en el sentido que se hacen con sistemas fotográficos, ¿no? Donde por reacción de la luz se emulsifica, ¿sí?, las zonas donde no va a pasar la tinta, y esa emulsificación hace de obturación, ¿no? Sella los poros de las zonas que no van a imprimir. Bien, hasta acá. Este es un trabajo que he hecho yo para que, digamos, poder reflexionar un poco de cuáles son los puntos de contacto entre un sistema y otro, ¿no? Porque nosotros primero vemos los precursores, después vemos los sistemas actuales, y muchas veces se mezclan, ¿no? O piensan que es más o menos lo mismo. La idea no es esa, al contrario, la idea es diferenciar que son dos sistemas distintos, pero que la coincidencia es que más o menos el principio que utilizan para poder imprimir es similar o casi idéntico. Bueno, Carlos, ¿estás? Estoy. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Por ahora, hasta ahora.
¿Qué puedo decir ahora? Y te dejé todo el camino allanado, ¿eh? Sí, sí, demasiado. Voy a patinar ahora porque... No, por favor. No, estuvo muy linda la síntesis, muy buena la síntesis. Yo ahora los voy a aturdir un poco con una síntesis, pero que es más amplia todavía, con los mismos conceptos. ¿Puedo arrancar ya? Sí, por supuesto, Antecedentes. Carlos. Perfecto, bien. Vieron, chicos, en esta materia tengo que pedir permiso porque me han copado el asiento. Comparto, espera. Antecedentes. Yo tengo para dar hoy antecedentes, vos ya dijiste bastante y bien, yo solamente voy a hacer un recorrido con respecto a los antecedentes, con un cuadro que es como más amplio, y también por ahí puede ser más confuso, pero para el que que quiera hacer un detenimiento con respecto a eso, le va a servir. Y después tengo la clasificación eh, para dar, no sé si la daré todo junto o hacemos un break, qué sé yo. Después vemos. Bien, estamos viendo la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Bien, eh, ahí está. Eh, Hay una cuestión, nosotros, bueno, ya fue utilizado el término reprografía, las definiciones de siempre, que no son tan fijas, tan exactas, pero cada vez, en realidad, cada vez se va a ir, porque esto tiene que ver con la producción industrial, cada vez se va a ir ampliando esto en función de cómo ha avanzado la industria en estos últimos dos siglos, digamos. Bien, como ya Rodrigo había adelantado, por lo menos lo que vi en algunas cosas que más o menos coinciden, yo hice una serie de cuadros basados solo en los principios físicos y químicos, que normalmente son en los que se han basado estos antecedentes de los sistemas de impresión. Los principios físicos tienen, para todo esto, desde el punto de vista de la tecnología, hay un ejercicio de presión, de incisión y o calado para poder hacer una reproducción gráfica. El término reprografía, insisto, que es un vocablo uniendo dos palabras, que es reproducción gráfica. Esa reproducción gráfica, y también quiero hacer otra aclaración con respecto a los términos, van quedando en desuso cuando uno dice impresión y asociándola a la reproducción gráfica, porque hay muchos sistemas actuales de reproducción gráfica o de impresión que no tienen que ver con el basamento técnico o tecnológico que tienen los sistemas que los han precedido, digamos, y eso lo vamos a ver, todo lo que tenga que ver con la impresión 3D, etcétera, etcétera, no tiene que ver básicamente con esto. Eso está asociado a la imprenta, su historia, su desarrollo, digamos. De todas maneras, a la reproducción gráfica técnicamente se apoya en tres factores, en tres principios, físicos, químicos, inclusive electrónicos, y hay algunos más que después van a salir, digamos, pero sobre todo esos tres. Estos dos son los básicos por cuestiones técnicas, digamos. Y en cuanto a los principios químicos, pigmentación, impregnación y emulsión. Esto dio, así como resultado, calcografías y grabados como denominaciones generales de lo que tenía que ver con la reproducción gráfica en la historia, digamos. El concepto del término calcografía es un conjunto de procesos y realmente es muy amplio, digamos. Uno no puede definir la calcografía como una sola técnica. Tiene muchísimas técnicas que en realidad el término calcografía, si nosotros vamos a la etimología de la palabra, tenemos que tomar esta característica. Grafía es escritura y calco, digamos, es reproducción.
producción de múltiples ejemplares de una misma imagen. Ese es digamos, la síntesis del concepto que es lo que tiene que quedar para comprenderlo. Engloba muchas técnicas, normalmente siempre fue basado en una matriz, que es la que contiene la forma que va a ser reproducida, y el término estampado, por eso decía calcografía, estampación, prácticamente se le llama a la imagen que va a ser reproducida. Cuando hablamos de imagen en términos generales, por ahí nos tenemos que referir a las imágenes propiamente dichas y también a la tipografía. Lo que pasa es que como estas técnicas han sido utilizadas siempre por el arte gráfico, inclusive el arte plástico, el arte visual, digamos, los artes visuales, normalmente el basamento se han denominado imágenes porque normalmente la tipografía no es un insumo, digamos, para las artes plásticas. Grabado. Transferencia de una imagen dibujada con instrumentos, esto estamos hablando de los antecedentes, por supuesto, punzantes, cortantes o mediante procesos químicos. Son todas técnicas artísticas. Recuerden que en la historia del diseño gráfico, porque esto tiene mucho que ver con el diseño gráfico, hoy diseño de comunicación visual ampliado por por una tecnología nueva, digamos, las tecnologías electrónicas y otras, siempre fue material, digamos, todo esto asociado a lo que es la imprenta, por eso se le llama impresión, y normalmente, lógicamente, todo esto era material, digamos, acá no se hablaba en términos virtuales. Por lo tanto, el concepto o la denominación de la matriz normalmente siempre era un hecho material para el caso, un hecho, un elemento. Y acá está un poquito el cuadro más o menos completo, donde determinamos las características técnicas físicas y químicas, en las producciones o reproducciones en relieve, en superficie y en hueco. Esto ya lo ha sintetizado Rodrigo, para lo cual en relieve, xilografía, linografía, y en superficie, litografía, que para nosotros es como casi lo más importante por la evolución y el desarrollo que tuvo. Después hay otras, monotipía, hematografía, estarcido y stencil, que es lo que se ha mencionado anteriormente. Y en hueco, alburil, punta seca y mesotinta, que fueron directas, este es un hecho físico, en la concepción de los sistemas o las técnicas de impresión directas o indirectas, tiene que ver con una característica física, es decir, cuando la matriz tiene contacto con el soporte, el sustrato, como se lo llama, es directo, el sistema, la técnica es directo, y cuando no tiene contacto, pero sí también puede imprimir, se la denomina indirecto. En ese caso están estos. Yo estoy hablando de antecedentes, o sea que no estoy mencionando los actuales, que después lo vamos a enmarcar en este cuadro. Y vamos a contar un poquito rápidamente, y más que nada para que ustedes después lo estudien, porque esto, digamos, artesanal y artísticamente tiene sentido, pero en el desarrollo de las tecnologías actuales esto casi como que queda como anecdótico, pero de todas maneras por ahí sigue siendo material de examen, así que eso tiene importante también para ustedes. Xilografía y linografía. ¿Qué es lo que está pasando acá? Yo puse más o menos en general. Sí. ¿Qué pasó? ¿Sí? Hola. ¿Se escuchan? Sí, se te escucha bien. Ah, bueno, porque alguien dijo profe, pero... Sí, pero... Yo no entendí la parte, no sé si le puedo hacer una... Se corta. ¿Quién habla? ¿Daniel Escobar? Sí, yo, profe. Bueno, sí, se puede.
Preguntá lo que quieras. Yo quería saber con respecto a lo que en la clasificación anterior decía alburil. Sí, ¿Qué a es? ver. Acá ya lo vamos a explicar. Ah, ya lo vamos a explicar porque justamente estamos detallando el concepto de algún modo. Esto les tiene que servir como material de estudio para ampliar la síntesis y el concepto. Bueno, acá estamos. Ya vamos a llegar. Yo por eso puse del lado derecho, cuando es fijo, o sea, es uno, porque materiales hay muchos para la resolución de matrices y los instrumentos. Yo puse esto porque es lo más importante, digamos, para reconocer la diferencia de las técnicas. No lo voy a detallar porque ya están escritos los conceptos y encima escuchar a alguien leyendo esto, ya les dije, son todas técnicas artísticas, de algún modo artesanales, que después dieron lugar a las técnicas industriales, digamos, a la tecnología industrial. Instrumento gubia y matriz sobre madera. La silografía, silo es madera y grafía es escritura, o sea, escritura en madera, para lo cual, lógicamente, después tiene que ver con el entintado y demás para poder dejar la resolución. Fíjense que acá hay yo pongo normalmente producciones para que ustedes se ilustren lo que acá dice, lo que más arriba dice en palabras. Se entinta la matriz con un rodillo, ya esto está mencionado, por eso yo no lo quiero aturdir con más conceptos sobre la misma cosa. Esto funciona de algún modo como lo que conocemos nosotros ahora como los sellos, donde la forma impresora, o sea, la imagen que se va a imprimir, está en una superficie superior, digamos, y las zonas no impresoras quedan debajo. Con este instrumento que está aquí, yo pongo el instrumento, la figurita del instrumento en la esquina superior derecha, para que ustedes vean, ya va a aparecer el buril. En este caso es una gubia, que es una especie de, en carpintería, es una especie de, bueno, se me borró el nombre ahora. Bueno, ya va a aparecer y si me acuerdo lo digo. Esto es chato, digamos, afilado y chato. Para poder darle la forma. Se me borró el nombre, discúlpenme. Porque en las carpinterías se lo denomina de otro modo, pero es un instrumento similar. La linografía es una técnica de grabado en relieve y el material que se utiliza es linóleo. El linóleo es una composición diferente de arpillera. ¿Formón? El formón. Así es el nombre en carpintería. Es un instrumento parecido. Normalmente tienen distintos anchos, esto es plano, digamos, y tienen distintos anchos para dar las formas más o menos. Acá mira, acá abajo hay un repertorio que se puede ver. Fíjense que en este caso, que no es la silografía como grabado en madera, acá el grabado es en linóleo, que es una matriz que se compone de arpillera y una capa de linoxina. Bueno, lógicamente la técnica de trabajo es diferente. El instrumento es la gubia, pero la matriz es linóleo, que es algo más blando que lo que era la madera, digamos, en el caso de la silografía. Bueno, no sé qué le pasa a esto, que me corre. Pasamos a las técnicas en superficie, porque estamos viendo las que son en relieve. La litografía, monotipía, esmaltografía, terciado y estencia. Hablando de impresión en relieve, y hoy que, discúlpenme, por ahí digrego yo tengo acá al lado mío, por eso cuando estaba hablando Rodrigo empecé a sacar cosas de mis bibliotecas y a ver si se ve, esperen un cachito. Estos son caracteres móviles tipográficos. Ven que acá hay dos letras en relieve. Bueno, después cuando expliquemos vamos a explicar bien el sistema tipográfico y demás. Estos son metálicos, digamos.
Esto es en madera, cuando son letras muy grandes. No sé si se alcanza a ver la diferencia. Sí. Y esta es producto de la linotype o la linotipo, que es barritas. Si yo les muestro acá más cerca hay letras, hay un texto en línea, hay dos. Esto es lo que se hace con la linotipo. Y cuando había que grabar imágenes, o sea, porque estos son letras, tipografías, digamos. Cuando había que grabar imágenes, se las grababa sobre una placa metálica. Por eso esto ya en el sistema tipográfico de verdad, digamos, no en el antecedente, sino en el industrial. Fíjense que este es un cliché tipográfico de metal, como tengo tantos otros por acá. Bien, tacos de madera después de Gutenberg, bueno, después de Ramsés II y Gutenberg vengo yo, por eso tengo todas estas cosas. Y después cuando ya el sistema avanzó, tengo una placa polimérica, que es un fotopolímero de flexografía. Rodrigo lo mencionó, por eso yo lo muestro, más rígida, más gruesa, menos gruesa, del sistema flexográfico. Y un cliché fotopolimérico no es el mismo, pero intenta hacer como la misma cosa. Fíjense, rígido para la tipografía, flexible para la flexografía. Bien, seguimos ahora con los antecedentes. ¿Qué puse acá? Sí, ya está. Bien, la litografía. Hoy Rodrigo dijo muy bien, en la literatura general y sobre todo la española y otras, donde hay mucho de esto, se lo sigue llamando litografía offset. Lito es piedra, grafía es escritura. Esto es escritura en piedra. El sistema actual, y de hace ya décadas y muchísimas décadas, dejó de ser en piedra, y la matriz impresora del offset, digamos, ya no es más litográfica, pero sí sigue siendo offset cuando expliquemos por qué se llama offset. Independientemente de que acá en el antecedente se utilizaba en la litografía como tal, técnica artesanal, artística, etcétera, etcétera, ya lo dije 1500 veces, pero insisto en eso porque tiene que ver con eso, por suerte, porque acá todavía se pueden hacer cosas personales que tienen que ver con el arte y el diseño, que la industria, lógico, lo que hace es reproducción masiva de cosas. Fíjense el detalle, porque por eso decíamos grabado y calcografías, grabados y estampaciones, porque de ahí viene la diferencia. Esta técnica en realidad no es el grabado que se hace con una gubia, con un elemento material punzante, ni nada de eso, sino que se hace sobre una piedra, acá está mal escrito, esto quiere decir piedra, caliza, o sea, piedra de cal, con la que se hace la cal de construcción. Es esa piedra que es relativamente, no es blanda, pero no es tan dura como la piedra que conocemos, como el mármol y ese otro tipo de piedra, y con un instrumento, con un lápiz, se graba la figura. Bueno, y después esto, en realidad, técnicamente, como antecedente, digamos, artesanal, se procesa la piedra con una solución de ácido y goma arábica, consiguiendo que el dibujo quede fijado a la piedra. Y lógicamente, después se produce una transferencia, digamos, la estampación de la figura. Ustedes van a escuchar muchos términos que básicamente tienen que ver con estas técnicas en los cuales estampación, transposición, calco, etcétera, y hay algunos más que en este momento no me voy a acordar, prácticamente quieren decir lo mismo, pero todos estaban asociados al grabado de una matriz, grabado o dibujo, como en este caso. La monotipía. Fíjense, digamos, normalmente la monotipía daba como resultado un solo ejemplar, por eso se la llamó monotipía.
Porque después una reproducción de más de un ejemplar con este tipo de técnica comienza a degradarse, digamos. Entonces, normalmente se la llamó monotipía casualmente por eso. Acá lo dice, está resaltado, solo sale una buena reproducción de cada lámina, después las otras comienzan a degradarse por el tipo de material con el que se trabaja. Esmaltografía, más o menos, son todas parecidas, nada más que se utilizan distintos pigmentos o elementos materiales para colorear, etc. En este caso se utiliza el metal como matriz. El estarcido, creo que ya estaba dicho, stencil, estarcido, serigrafía como técnica es más o menos lo mismo por sus principios, después cambian en otra variante de la técnica. Fíjense que el estarcido y el stencil original, que todavía sigue funcionando y se conoce, estampar sobre una superficie, una figura, pero tiene que ver con un dibujo que se hace, que produce un hueco en la matriz. Normalmente se trabaja con una plantilla y lo que uno hace es la plantilla. Y acá quiero hacer una aclaración realmente muy importante. Ustedes que son hijos y nietos de la tecnología digital y etcétera, etcétera. Nosotros estamos hablando de materiales. En las artes visuales, que son las artes gráficas, ustedes tienen, si hacemos una clasificación por disciplina, tenemos la pintura, el dibujo, etcétera, etcétera, la escultura, y también tenemos los grabados. Ustedes vieron un salón de arte de grabado, qué sé yo. Bueno, entonces aparecen todas estas técnicas de grabado, las cuales una de ellas es esta. A diferencia de la pintura o el dibujo, el original es el que tiene valor. Porque es directo y se hace ahí sobre la tela o sobre el papel o lo que fuere, ese es el que tiene valor. En el caso del grabado, el original, el que realmente tiene valor es el original, y el original es un taco de madera como en la xilografía, un estarcido como en el stencil, porque las demás son copias, son reproducciones. Quiero entender eso porque esto, digamos, en las artes plásticas sucede casualmente lo contrario a lo que pasa en las técnicas industriales de reproducción gráfica. Y en lo digital, los originales en realidad son un sistema de archivo, un sistema de datos que están en un archivo de un programa con el cual fueron generados. Y cuando hay que materializarlo, el original lógicamente va a estar en la matriz impresora. Quería que entiendan esas características para poder entender eso. Porque nosotros hablamos de original como si fuera el creativo. Digamos, ese original creativo es un archivo, cuando trabajamos en la computadora, es un archivo que no lo ve nadie porque solo se lee a través de un software. En el arte no. En el arte el original está ahí para verlo. Y en las impresiones también está ahí para verlo, el diseño. Nadie ve el original. Bueno, cosas románticas que por ahí se me ocurre decir, que por ahí no le interesan a nadie. No sé qué dice Flavio, qué piensa de esto. Un joven. No, para nada, acá somos románticos, Carlos. Bueno. Mira, acá tengo matrices de linotipos. Bueno, ahí tienen. Yo tengo acá una caja. No quise interrumpirte, pero bueno. No importa, porque yo estuve mostrando acá. Somos todos románticos. Sí, muy románticos. Ahí se me cayó una barrita casi sobre la pantalla. Dice el famoso lingote, que no es de oro, sino que es de plomo. Es de plomo, sí, y pesa bastante y casi me hace pomada un cachito del monitor. Bueno, seguimos. Para aportar al concepto de Carlos
de los originales que muchas veces se coleccionan. Bueno, la gente que ve la serie está El precio de la historia o en películas, por ahí las matrices de los billetes también son posesiones muy valiosas que se tienen en cuenta. Una maravilla. Yo únicamente veo New Amsterdam, que terminó ayer. Digo como serie, ¿viste? Estuve prendido a New Amsterdam hace unos cuantos días. Pavadas que dice uno, entre Bueno, medio. pero los grandes artistas como Picasso, bueno, han incursionado en los grabados. Y los grabados, bueno, si bien sin duda. no son, digamos, monetizadas como las obras pictóricas, pero tienen un valor importante y se siguen comercializando, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjense una cosa, y a esto había una vez en Villa Gesell, hace muchos años, había comprado una obra de Páez Vilaró, que era una serigrafía, una copia. Lógicamente, era un trabajo de él. ¿Y qué es lo que pasa ya que está porque yo estuve hablando del original y de las copias? Normalmente los artistas enumeran la cantidad de copias que hacen. A mayor cantidad, enumeran. Yo compré la copia número 38, qué sé yo, de ese trabajo. A medida que más cantidad, ¿por qué la enumeran? Porque si un artista solo hizo 10 copias, valen un montón. Y si hizo 150 copias, valen menos. Y si hizo 1000, valen mucho menos. La unidad, a eso me refiero. ¿Se entiende? Por eso las numeran. Eso le da el valor del original, digamos. El hecho de que cuanto menos copias se hagan, y si hizo una sola, vale una fortuna, igual que un cuadro. Para no llevarse el taco de madera, sino la obra en sí terminada. Por eso estoy contando esto. Sigue siendo el original el taco silográfico o el stencil del estarcido o cualquier otro grabado. Pero digo esto de numerar porque es a la inversa de las artes plásticas. La unidad tiene mayor valor que la cantidad de copias. Cosa que pasa al revés en diseño, en impresión de muchas unidades. Lógicamente salen más baratas las unidades. Bien, seguimos. Y ahora cambia, Carlos. ¿Qué cambió? Bueno, sí, siempre todo cambia. En el mundo del criptoarte y el criptomercado, el original También. ya no es el editable, sino es la primera producción. Exactamente. Sí, esta cuestión de original y copia siempre se mantuvo en esa cuestión. Yo marcaba, porque si hay algo que hacían los artistas gráficos devenidos de las artes plásticas, es que su trabajo estaba muy relacionado a ver, ¿cómo decirlo? Su obra con la impresión, con la reproducción. Eso estaba muy asociado. De hecho, muchos diseñadores, uno que ya murió hace 3-4 años, Shigeo Fukuda, muy conocido por sus obras magníficas, no solo en diseño gráfico, sino en un artista de estaba por decir la zamputa, pero no hay que decirlo porque están grabando. Fukuda trabajaba manualmente y como tantos otros que trabajaban en serigrafía. Hacían reproducciones en serigrafía de sus obras gráficas, digamos, para no decir obras del arte plástico, sino obras gráficas. Andy Warhol también trabajaba manualmente. Andy Warhol, muchos de ellos. Ese trabajo manual que estaba asociado directamente con la técnica con la cual se iba a reproducir. O sea, el hacer y reproducirlo prácticamente eran con la misma técnica. ¿Qué es lo que hizo la tecnología digital, digamos? Alejarse de eso, porque uno lo está trabajando sobre una pantalla, con un software, etcétera, 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 y está muy lejos de la técnica de cómo iba a salir la cosa si te hubiese hecho con
grabado de algo, una pincelada de algo. Pero bueno, eso pertenece digamos, no sé a qué pertenece, a los cambios que produce la tecnología. Acá yo digo, esto es anecdótico, pero es porque cada vez tenemos que reducir más esta cuestión temática de todo lo que tenga que ver con lo material para desarrollar más ampliamente lo virtual, que el mundo que está y que se viene. Pero no porque esto no tenga importancia. Y cuando digo nos ponemos románticos, tiene que ver con eso, porque la mancha original siempre va a tener un valor relativo. No se puede comparar el valor de una mancha, una grafía original con una cosa producida con instrumentos que están, en los cuales nosotros ni sabemos qué está pasando adentro. Porque cuando agarramos un mouse, solo agarramos un mouse. Todo lo que está pasando lo hace el software. Pero bueno, que no suene ni a crítica ni nada, sino posturas nada más. Sigo con esto, el stencil. Bueno, esto es lo más conocido. No hay demasiado que explicar, pero tiene que ver con el estarcido, que es lo que queda, y el stencil es la figura calada, digamos, sobre una superficie. Entonces después vienen estas otras que las voy a pasar más rápido, y acá aparece el buril. Ahí arriba, el buril es un instrumento punzante y tiene algunas variables, porque puede hacer trazos más finos y más gruesos. Fíjense acá, para producir todo esto, ojo que mucho del Art Nouveau y previo tiene que ver, por eso las figuras que han aparecido en determinado momento de la historia muchas veces tenían que ver con el instrumento. Cuando nosotros hablamos de tipografía egipcia, la que tiene la serifa prácticamente el mismo espesor que el componente del bastón, hablando de tipografía, ¿no? Me dice, si la escritura esa nació en madera o en piedra, lógicamente no era un pincelito, ni una Rotring, ni un estilógrafo. El trazo era grueso y por eso quedaron y tenían esa forma. Cuando empezó a escribirse con pluma, los trazos ya empezaron a ser más finos. Y cuando la escritura se empezó a desarrollar como imagen también, o sea, en estos casos, un instrumento donde la forma tenía que ver básicamente con lo que podía el instrumento. Eso quería explicarlo así, que todo esto tiene que ver, todo tiene con todo, porque la historia, el contexto, la tecnología y las producciones artísticas y el diseño fueron en la historia siguiendo el mismo camino. Por eso es muy importante cuando le cuentan o tienen que estudiar historia, porque de algún modo también lo mencionan, desde otro punto de vista y mejor desarrollado. Yo solo lo relaciono, nada más. Bueno, punta seca, que también tiene que ver con eso. Fíjense que la punta seca es directamente un punzón. Por lo tanto, el trazo del punzón es uno. Esto es como, a ver, si uno tiene que pintar una pared, elige una pinceleta ancha. Y si tiene que pintar un dibujo acá arriba de un papel, lógicamente tomará un pincelito de esos que pueden dejar un trazo realmente mucho más delgado. Lógicamente, las formas son resultado de los instrumentos, además de la creatividad del artista, con el instrumento con el cual se hacen. Bueno, mesotinta, se llama alrededor esta figura, porque aparte es como también un proceso que es como un raspado, ¿no? Yo lo menciono porque son técnicas artísticas, normalmente no las vamos a usar, pero siempre voy dejando, y esta relación con los soportes, por eso está la técnica acá como puerta abierta de todo esto, y los soportes, que es lo que relaciona lo que haga cada una. Y las técnicas en hueco, agua fuerte, agua tinta y barniz blando, que son más o menos parecidas. Trabaja con punzón. Normalmente las matrices
son varias, varios artistas que han incursionado digamos, con los mismos instrumentos han generado formas a partir de utilizar otros soportes. No es lo mismo rapar un metal que una tela, que un linóleo, etc. Es más, hoy día si tenemos una placa polimérica, si raspamos un esmalte, etcétera, también comienza. Como son técnicas artísticas, los artistas se basan casualmente en eso. No son creadores de la técnica en sí, sino que las utilizan como herramienta para generar las formas que quieran. El barniz también trabaja lo mismo. El barniz es el mismo barniz prácticamente que se emplea para los trabajos de construcción. Y la matriz es un papel de seda. Ojo que acá tiene mucho que ver también con la serigrafía, pero al inverso. Agua tinta, también sobre papel de seda, lo que pasa es que el agua tinta, comparándole con el barniz, es un fluido mucho más, más líquido, digamos. Bueno, tinta china, por supuesto, ya sabemos lo que es. Toda sobre papel de seda y eso. ¿Alguna pregunta sobre esto? Genérica, digo, porque no es para esto, que les sirva más como un poquito como para estudiar plantándose en el esquema, si es que lo entienden, y si no, pregunten. Cuando ahora hagamos la clasificación de los sistemas de impresión, todo esto se fija porque no todas las técnicas precursoras, digamos, no todas han ido a parar a la industria para generar un sistema de reproducción gráfica. Yo preferiría, si ustedes se bancan un ratito más, pasar la clasificación, porque lo vamos a relacionar más directamente. Carlos, dale para adelante, dale para adelante. Ok. Acá. Bien, vamos a ver una clasificación en función de las características de reproducción, de los antecedentes. Los sistemas, cuando uno dice actuales es porque todavía subsisten, pero indudablemente ya esto tiene sus muchos años. Acá venimos al concepto de impresión, que es algo que yo mencioné antes, como sinónimo de reproducción gráfica o reprografía. Ustedes van a ver, uno tiene que ser fiel normalmente yo suelo ser fiel a los autores cuando dicen algo interesante, pero también los critico, o no, más que criticar, los adapto por ahí nuevos conceptos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque van a aparecer algunas cosas, porque dice, basada en técnicas artísticas artesanales, desarrolla sistema de impresión incorporando el aporte de la mecánica. Recuerden cuando yo les dije la tecnología se basa en 3 principios, que son físicos, mecánicos, químicos y mecánicos. Después, con el advenimiento de la revolución electrónica, digamos que alrededor de los años 80, se produjeron otros avances, y el término impresión es como que se amplió a cosas que ya no tenían más que ver con la tinta, no tenían más que ver con el cilindro impresor, etcétera, etcétera, y ya lo vamos a ver porque de eso se trata Tecnología 1, o por lo menos una buena parte. Fíjense lo que hay por acá abajo. Vamos a ver. Los antecedentes son estos, que yo lo dije, es lo que dije anteriormente, para dar desde los grabados a los sistemas. Recuerden que esto era arte gráfico, con todos los tipos de grabado, y algunos de ellos fueron a parar o se sistematizaron industrialmente para hacer las reproducciones gráficas de lo que tuvo que ver con la disciplina diseño, publicidad, etcétera, etcétera,
y la imprenta. Más o menos, lo que tenía que ver con la xilografía fue a parar, o digamos, un antecedente así como muy notorio, al sistema tipográfico y a la flexografía. El sistema tipográfico o el sistema flexográfico, también se dice así, o tipografía o flexografía. Quiero hacer esta aclaración también porque uno dice, yo hago la materia tipografía, pero no vemos la imprenta o técnicamente. Ven la tipografía como tipo de letra, fuente, etcétera, 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 ¿sí? El sistema se llama tipográfico. La litografía, que fue a parar al offset, digamos, por eso les decía, de todas las técnicas precursoras como antecedentes, hay algunas que han sido prácticamente los promotores de estos sistemas, o la base de los sistemas de impresión actuales. La litografía al offset y el estarcido y el stencil, que son cosas parecidas a la serigrafía. Y en el caso del hueco, las impresiones en bajo relieve, acá hay otras cuantas que quedaron, pero no, digamos, técnicamente no han tenido, o industrialmente no han tenido mucho desarrollo en estas que están acá en este gris clarito, y el rotograbado. ¿Cuál es la clasificación que tiene que ver con estas técnicas y también tiene que ver con los sistemas de impresión? Son estas tres características. La impresión en relieve, es decir, en alto relieve, en superficie y en hueco, para tomar tres niveles, digamos. ¿Cuáles son los componentes? Por eso decía que esto también puede quedar atrasado, porque yo mostré otras cosas en la primera imagen ahora. Había un holograma, etcétera, etcétera, que no tiene que ver con tinta ni nada de eso. Estamos hablando con estas características de los sistemas tradicionales. El sustrato, se dice substrato, sustrato, o que en realidad es lo que llamamos nosotros soportes. Si uno busca, si son curiosos y googlean, y dice, ¿qué quiere decir sustrato? Quiere decir la capa inmediatamente inferior a la superficie de un soporte. Por eso le ponemos el término técnico es sustrato. Soporte también es un término técnico, pero más físico, más material. Tinta, de todo tipo. Matriz, que es lo que va el lugar donde se produce el original, y la máquina que imprime. Así de sencillito. Los principios mecánicos, por el movimiento. Los físicos, por prensa, presión, como quieran llamarle. Los químicos, impregnación. Y electrónicos, digitales, entran en otra categoría, pero como principio son estos cuatro. Ya los he mencionado. Hasta acá vienen los tradicionales y después de acá comenzaron a fusionarse algunos tradicionales por accionamiento digital y otros que son directamente electrónicos digitales. No sé si escuchó bien eso. Hay algunos que no son exactamente eso, ni el offset, ni la flexografía, ni etcétera, etcétera, han sido, ¿cómo se dice?, han avanzado hacia la electrónica, pero por accionamiento, nada más. Y después los que son directamente electrónicos, ya que nacieron sobre esa tecnología. Las características, de acuerdo a las características mecánicas, las máquinas de los sistemas de impresión se imprimen en hojas, en bobinas y por moldeo. Ustedes vieron esta gente que hace prótesis con resinas de plástico y demás. Hay un famoso muchacho jovencito que hace ese tipo de cosas, porque por ahí sale en televisión muchas veces. ¿Por qué aparece el moldeo? Porque también es un sistema de reproducción gráfica. Ya lo vamos a ver porque hay mucho. Hoy se imprime todo.
las características físicas, directos, indirectos y permeables, las características químicas, húmedos, secos e híbridos, y las electrónicas, láser, inkjet y por corte. En cuanto a las características mecánicas, una hoja, bandejas, contenedoras de hojas, qué sé yo. Ustedes ya vieron soporte no celulósico y soporte celulósico, los papeles. La fabricación de papel realmente se hace en grandes bobinas, la fabricación. Después esas bobinas se cortan en hojas para bobinas adaptadas a las máquinas de impresión, por ejemplo, o al papel higiénico, no importa, pero digo todo lo que tenga que ver con impresión, estamos hablando de los sistemas, pero también se corta en hojas por cortes comerciales, es decir, para imprimir en las máquinas A4 hay alguien que corta la hoja A4 y A3 y así sucesivamente. En bobina, como se imprimen los diarios y algunas revistas, etcétera, etcétera, por corte, cortes láser con respecto a letras o figuras corpóreas, y por moldeo, generalmente por extrusión, ingreso de material a la impresora y aparece en formas tridimensionales. ¿Qué diferencia entre esto y esto, entre decir corte y moldeo? Que normalmente este corte, que ya hoy día se hace por corte láser, antes era un cabezal de diamante o mecánico con sierra, se hace sobre una placa que tiene un espesor. Y por moldeo, generalmente por extrusión, pero hay otro tipo de moldeo, el ingreso del material sobre una matriz externa en el interior ingresa el material y aparece la forma directamente tridimensional. O sea que largo, ancho y alto o profundidad se trabaja en conjunto. Acá el espesor es siempre el mismo. En cuanto a características físicas, los directos, ¿por qué se los denomina directos? Porque la matriz impresora tiene contacto con el sustrato. Los indirectos, no hay contacto de la matriz impresora con el sustrato. Los permeables, hay un semicontacto, porque contacta, pero lo que permite la permeabilidad es que por los lugares permeables es donde pasa la tinta. Estamos viendo acá un chablón de serigrafía, así que más o menos ese. Hay otras características, la serigrafía es el más difundido, digamos. Y los especiales tienen una relación diferente entre matriz y sustrato. Algunos tienen matriz y otros no tanto. Y después vendrán los electrónicos, pero ya no entran con las características físicas. En cuanto a los químicos secos, no trabajan con tinta para transferir la forma impresora al sustrato. Por ejemplo, esto que normalmente en los sellos institucionales o en estuches o en cosas donde la placa se graba con un cliché metálico y trabaja con un ejercicio de presión, digamos, sobre el sustrato, pero sin tinta. Entonces, por efecto de luz y sombra, se ve la figura. Es lo que originalmente se llamaba marca de agua, y hoy día, como las marcas de agua son digitales, son suavecitas, digamos, pero esto en realidad es lo que se llamaba marca de agua en los documentos. Los impregnados utilizan tinta para transferir la forma. Los híbridos utilizan ambas características. Normalmente a esto, si uno le pusiera tinta a la misma matriz, podría pintar el cuerpito, las alitas o las patitas con distintos colores de tinta. Y los especiales, bueno, cuando decimos relación diferente, casi que no la podemos clasificar. Las electrónicas. Las electrofotográficas, esto después lo vamos a desarrollar, normalmente Rodrigo suele desarrollar esta clase posteriormente.
que utilizan colorante tóner, infusor, etcétera, etcétera. Lo digo así rápido para después lo desarrollamos. Por microcápsulas, papel impregnado con tantas cápsulas microscópicas, sublimación, por elementos térmicos que transfieren tintas, etcétera, por inyección de tinta, también, porque todo esto después se subdivide en técnicas que son electrónicas, todas y pertenecen a la misma categoría, digamos. ¿Qué es lo que pasa acá como esquema? Esto es nada más que una esquemita, chicos. Las máquinas y todas esas cosas son, como verán, mucho más complejas. Esto es solo un esquema. En relieve, las zonas de impresión, esto visto como en corte, están en alto relieve que la zona de los blancos. ¿Se llama zona de los blancos? ¿A qué? Al papel, al papel blanco donde no va a haber, o el sustrato, siempre blanco, donde no va a haber nada impreso. Por eso se ve blanco. En profundidad, las zonas de impresión están en bajo relieve, y ya lo dijo Rodrigo hoy, por capilaridad, por absorción del papel, cuando tiene contacto, transfiere la imagen. Lo que es rojo serían porciones de imagen y lo otro, no creo que hay que explicar eso, pero bueno, por las dudas. La forma impresora en superficie no hay diferencia de nivel entre la zona o las zonas impresoras y las no impresoras. O sea, están en la misma superficie. Trabajan con otro fenómeno, ya dicho, que se llama invisibilidad. O sea, la máquina exige una separación de lo que son las tintas con respecto para poder diferenciar las zonas impresoras de las no impresoras. Bueno, no quiero irme demasiado acá porque no tengo nada que mostrar más que el esquemito. Los permeables pasan tintas en zonas permeables, impermeabilizando el pase en zonas de no impresión. O sea, se tapa lo que no va a ser impreso y se deja libre para que traspase las zonas que contienen la forma. Y los digitales, hay unos cuantos, no importa. Imprimen pasando tóner mediante carga electrostática. Este es el más común, digamos, de los métodos o las técnicas, por eso es la que está mencionada ahí, pero hay más avances sobre eso. Todos estos son analógicos, por decirte, materiales. Esto también es material porque las máquinas son materiales, pero trabajan de otro modo. Concretamente, estos no tienen, forma impresora es la construcción de la matriz, y la matriz material es analógica, y las digitales, como lo dije hace un rato, es un archivo. Por lo tanto, acá hacemos esta línea de puntos para diferenciar. En relieve hay dos sistemas, los más usados, por supuesto, tipografía y flexografía. En profundidad, o en hueco, el roto grabado. Es roto porque, digamos, roto de rotación. Porque el sistema original de grabado en hueco era sobre alguna placa silográfica, o qué sé yo, como técnica artística. Esto tiene otras velocidades. El sistema tipográfico, ya lo explicó, algo mencionó Rodrigo, también tiene una parte rotativa y demás, pero ya lo vamos a explicar cuando lleguemos a eso. Estos son los nombres que se les ha asignado de acuerdo al momento en que vinieron al mundo, digamos. En superficie, el offset es el más difundido, permeable es la serigrafía, y después los digitales por inyección de tinta, por láser y por corte, sea el cutter plotter, el plotter de corte como es alguno de estos. Después hay sistemas especiales que no son tan masivos, normalmente se suelen utilizar para terminaciones de productos gráficos, etcétera, etcétera, terminaciones o técnicas especiales. El cuño seco. El cuño seco es un cliché tipográfico, como los que yo mostré hace un rato, y que se trabaja sin tinta, pero tiene grabada la forma.
Entonces, por acción de la luz y sombra se ve la forma. Por eso dije, normalmente suelen ser terminaciones especiales algunos o especiales porque no entran dentro de las categorías anteriores. Bueno, el moldeado ya más o menos lo dije, timbrado, normalmente el timbrado es son los sellos postales, digamos, pero por máquina. El hot stamping, estampado en caliente, digamos, que hay un par de modalidades de hacerlo. Termografía, que es más o menos lo mismo, pero también tiene otras técnicas porque utiliza otras cosas. Digamos, el hot stamping, como estampado en caliente, tal cual se lo conoce. Hot stamping utiliza lámina. Y hay otras técnicas termográficas que utilizan otros insumos, no una lámina para transferir en caliente. Tampografía, es una técnica, un sistema muy utilizado, mucho más utilizado de lo que parece al estar dentro de todo este conjunto, porque tiene una versatilidad muy grande para imprimir formas tridimensionales, digamos, cosa que los otros no, porque normalmente se imprimen en superficies planas, digamos. La tampografía sirve para imprimir eso. Holografía, continua, el DOMES, el flocker o floqueado. Ya lo muestro muy rápidamente después, por eso voy a mostrar figuritas, creo. Y los digitales, electrofotográficos, duplicadoras, copiadoras láser, plotter inject, cutter plotter, router, y hay otros entre medio. Y iba a mostrar figuritas, pero la voy a tener que mostrar después cuando demos la clase, porque si no es muy largo. Acá dije pausa. Para que les quede picando. ¿Qué es esto? Dejar. Ahí está. Perdón. Estaba tocando unos botoncitos ahí que no correspondían. Bueno, se durmieron todos. Me alegro. Hasta los profes se durmieron. Acá estamos. Sí, ya me escucharon tantas veces. Muy bien. ¿Alguna pregunta general? No. Eso es. Están roncando. Ya me escucharon esta mañana. ¿Viste? A veces cuando coincide clase teórica de morfología, ¿no es cierto, Fabricio? Claro, este pobrecito se las banca todas. Él primero que está acá escuchando en imagen, y María Victoria también. Y Tomás, no sé, porque en morfología no lo veo. ¿Alguna pregunta profe, así genérica? Dale. yo tengo una consulta con respecto a los sistemas especiales, por ejemplo, que es lo que acabamos de ver. Con enumerar un par, digamos, como para tener idea de qué son, o sea, por qué son sistemas especiales, por la cuestión de lo que habías dicho vos, de que generalmente son acabados distintos, no se diferencian mucho y todo eso. Bueno. Es estudiarlo justamente, digamos, como para saber que están ahí, digamos, no hay que ponerse... Bueno, a ver, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Hay algunos hay muchos, después relean ahí en la presentación, hay muchos. Lo que pasa es que hay algunos que realmente son más difundidos. Cuando hacemos la clasificación y decimos en superficie, en relieve, en bajo relieve, o en hueco, etcétera, etcétera, tradicionales. El offset, por eso lo mencionamos, porque son los más conocidos, flexografía, tipografía, etcétera, etcétera. Cuando decimos especiales, es una denominación genérica porque no encuadran con las mismas características de clasificación que los anteriores, digamos, que los tradicionales. Ahora,
Hay algunos que realmente son muy difundidos, o sea, porque además hay otra cosa, los digitales, los sistemas electrónicos digitales, vamos a ponerle 10 años atrás, 12, 15 años atrás, los teníamos dentro de los especiales. Hasta que empezaron a desarrollarse, incluso empezó a hacerse una transferencia de reproducciones gráficas masivas de lo que eran los analógicos, que en vez de imprimir en offset, imprimíamos digital y teníamos el libro ahí a 10 metros de donde pusimos el pendrive con el archivo, 7, 8 metros más allá teníamos el ejemplar ya terminado. Entonces, ojo que eso pasó en los 90, después un poco se vino abajo todo por las cuestiones económicas y demás, pero en los 90 hubo una explosión de los sistemas de impresiones digitales, electrónicos, donde en vez de mandar imprimir en offset 500 libros, 200, o lo que fuere, íbamos y ya salían encuadernados 10 metros más allá, por unidad, y yo le pedía haceme 20 o haceme 200. ¿Se entiende eso? Cuando uno imprime industrialmente en los sistemas analógicos, normalmente el costo se amortiza mejor con la cantidad, con mayor cantidad. ¿Por qué? Porque hay un costo inicial que suele ser más alto, que es la producción de la matriz impresora. Por eso yo insistía sobre el original y esa cosa. La matriz impresora en algunos sistemas es muy costosa. En flexografía, normalmente, estamos hablando también de superficies, por supuesto. A eso me refería. Entonces decimos especiales porque a veces muchos de ellos se han utilizado, se siguen utilizando para productos especiales, terminaciones del producto gráfico. Terminamos una carpeta empresarial, por ejemplo. Yo no sé si esas cosas por ahí, yo como soy mayor, por no decir viejo, hemos tenido contacto muchas veces en la vida con empresas, qué sé yo, empresarios y todo eso, y te pedían productos de regalos empresariales. Bueno, la UNL tiene su cosa. Una agenda grabada con el nombre del tipo al que le va a regalar, personalizada, customizada, digamos, customizada. Y con las letras en dorado, qué sé yo. ¿Cómo se hace eso? Y manda a imprimir en offset. No, pero era arriba de cuero, porque tiene una tapa de cuero, más que offset en cuero. Ya van a aprender todo eso, porque hay una relación entre todas esas cosas. Ahora estamos mencionando hacia granel todo lo que hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que para imprimir las letras utilizamos, ponerle, si es personalizado, un sistema tipográfico, porque le ponemos las 12 letras de su nombre y apellido. Hey, las tengo acá. 12 cositas como esta en el sistema tipográfico. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, se entiende perfecto. Por unidad, no tengo que estar haciendo un archivo con la página de la revista, con todo eso y las 200.000 páginas que tiene la revista. No, es el nombre del tipo, arriba de cuero, pero además con tinta dorada. Y utilizo el sistema tipográfico para que me imprima las letras que van a estar en bajo relieve o en relieve, porque yo quiero que tengan estoy hablando de una agenda, una carpeta empresarial o cualquier cosa de esa. Y encima con tinta dorada. Entraron dos sistemas ahí, o por lo menos dos técnicas, y utilizadas con el mismo sistema en cuanto a máquina. ¿Me explico? O quiero otra que tenga y lo hago con hot stamping. Porque quiero en la tapa, qué sé yo. O necesito imprimir las viromes, como esta. Miren lo que tiene impreso esto. ¿Ustedes qué piensan? ¿En qué se imprimió esto? Alguien que diga algo, no los profes que ya saben. Valentina, no. ¿Quién? Nadie dice nada. Fabricio, ¿en qué se imprimió? ¿En offset? ¿En flexografía? ¿En qué? Mirá cómo está impreso. ¿Cómo hago para imprimir esto? Que encima tiene el ganchito, mirá, tiene impreso.
Y puedo hacerlo en serigrafía, en una línea, porque es una malla, o puedo hacerlo en tampografía, por ejemplo. Porque la tampografía, ya vamos a explicar bien la técnica, se puede adaptar a esto. No es una mano que imprime, sino la matriz impresora es adaptable a formas tridimensionales, corpóreas. Profe, Sí. o sublimación también. Vienen unas planchas que son para sublimar viromes. Está bien, exactamente. También, sí, se puede imprimir con eso. Yo estoy hablando de sistemas de impresión especiales que normalmente se usan para impresiones de cantidades, pero que no se pueden, esos tradicionales no se pueden adaptar a la forma de esta virome. Por ahora, traten de internalizar, memorizar y relacionar los antecedentes. Bueno, los antecedentes ya están ahí, son 3, 4. Y tener la mención de los especiales. Cuando vayamos desarrollando todos los sistemas, en estas 2 o 3 clases que faltan para este tema, vamos a desarrollar más específicamente y vamos a mostrar un poquito más las posibles características para que se les abra la cabeza. Alguien dijo, uno de los estudiantes, uno de ustedes que dijo hace un ratito, para qué, digamos, o no me acuerdo cómo fue bien el comentario. ¿Para qué lo estudiamos? Claro, sí. Justamente, en realidad uno estudia para abrirse la cabeza, para poder resolver problemas. Normalmente es eso. Los problemas no solo se resuelven, por lo menos, estudiamos tecnología y mostramos este tipo de cosas para que se les abra la cabeza de que hay problemas que no están ahí inmediatamente. Cuando alguien te pide algo y te dejó mirando para el otro lado, digo, un cliente con una empresa o alguien que quiere una cosa impresa en la pared con tal cosa, en el vidrio o en lo que fuere. Y siempre hay una técnica para hacerlo. Bueno, el asunto es saberla, porque después tenés que hacer el diseño para eso, que no es lo mismo que la página de la revista o el folleto. Y después tenés que hacer un original, lo que se llama originales de arte, que es lo que se van a mandar a las máquinas impresoras y demás, para poder configurar eso. No es lo mismo hacer el diseño para una tapa, para el pote de un yogur, que para un volante. ¿Vos sabés con qué se imprime un pote de yogur? Bueno, ya lo vamos a aprender. A eso me refiero. Yo solamente estaba respondiendo que de los 4 o 5 sistemas tradicionales, los que denominamos analógicos, y que tienen matrices diferentes y funcionan en superficie, etcétera, etcétera. Después los especiales, hay una variedad muy amplia que normalmente algunos de ellos se utilizan muchísimo, para impresiones especiales, particulares, y otra para terminaciones de producto. Es para que lo sepan. Listo, profe, se entiende perfecto, gracias.